Buenas noches, como pudieron ver en este corto video, el tema de hoy es hijos anormales. Entonces, padres, les voy a pedir que no piensen que ese mensaje es solo para los hijos. En realidad, ese mensaje es para todos porque todos somos hijos. Entonces, bueno, quiero comenzar con un par de preguntas. Padres, especialmente para los que son padres. Padres, ¿qué hace su hijo diferente? ¿Qué es lo que hace a su hijo diferente? ¿Qué hace a su hijo anormal? Si quieren lo pueden escribir, ¿qué es eso lo que ustedes creen que hace a su hijo diferente al resto de los muchachos, del resto de todos los hijos? Escríbanlo ahí en el boletín, digamos, algo que lo distinga, su comportamiento, su manera de hablar, su manera de vestir, qué es lo que lo hace diferente, qué es lo que lo hace anormal al resto de las personas. Escriban ahí esa respuesta. También le quiero hacer una pregunta a todos, no solo a los hijos, pero también a los padres e hijos. ¿Qué te hace a ti anormal? ¿Qué te hace a ti un hijo o una hija anormal? ¿Qué te hace diferente al resto de las personas, a tus hermanos inclusive? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Cuál es esa característica que te hace anormal al resto de las personas? ¿Qué? ¿Solo que estás aquí un domingo en la iglesia? Que, no sé, tu trabajo, tu educación, ¿qué es lo que te hace anormal? Piénsalo y digamos, si tienes una respuesta, ¿qué es lo que te hace a ti diferente? Escríbela ahí. Bueno, la cosa es que estamos hablando de hijos anormales y ese tema me recuerda mucho a una foto que yo vi hace mucho tiempo en el internet de una familia. Es una foto familiar, no sé cómo se llama esta familia, pero lo único que yo sé es que el niño no parece ser normal. Entonces les voy a pedir que vean esta foto, a ver si encuentran lo anormal en esta foto. Bueno, sí, no sé si ven al niño vestido de payaso. La verdad es que a mí me dan miedo los payasos, y ese niño ahí se ve muy creepy, se ve bien raro, no me gusta. A lo mejor a ese niño le dijeron, tú puedes ir vestido a la foto como tú quieras, y el niño dijo, bueno, esta es mi oportunidad, voy de payaso. Entonces, esa foto me da risa. Ok, ya continuando con el tema, ¿cuál es el verso que hemos estado leyendo? ¿Cuál es el verso que hemos estado hablando? El verso tema de esa serie, de una familia normal. Isaías 5:20, dice así: hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por las tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este verso está diciendo que esta persona, hay de ellos, no es solo una persona, ellos, hay de los que llaman a lo bueno malo. No solo es el paladar, pues digamos que lo tienen al revés, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y no es que es la vista, que tienen tinieblas por luz y luz por tinieblas, sino que está hablando de la conciencia, pues llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, no solo es lo que ven, sino que cómo piensan, su pensamiento, su manera de pensar está al revés. Y ese ha sido el verso tema, pero antes de continuar vamos a orar. Así que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza. Dios, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Dios. En realidad que es un privilegio, Dios, el poder estar aquí juntos, Dios, y poder hablar de tu palabra, Dios, aprender algo que está en tu palabra, Dios, algo que tú nos quieres enseñar, Dios, el creador del mundo. Tú nos dejaste la Biblia, Dios, y no solo es un libro mágico o un libro de esto o lo otro, Dios, sino que es tu enseñanza, la historia de
de la humanidad y lo que tú quieres para la humanidad, Dios, y estamos aquí para aprender, Dios, así que te pedimos que podamos aprender a ser hijos anormales, Dios, anormales para el mundo, pero hijos que te honran a ti principalmente, Dios. Así que guárdanos el resto de esta noche, Dios, guíame a mí, Dios, en lo que voy a hablar, abre nuestros ojos, nuestra mente, Dios, para aprender algo nuevo el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, en la televisión hay una familia bien especial y es de una niña. No sé si ustedes han visto La Familia Peluche. ¿Has visto eso? La Familia Peluche. ¿Lo han escuchado? Algunos que sí, otros no. Ok, pero a esta niña, si ustedes conocen o han visto La Familia Peluche, a ella siempre le dicen, Bibi, ¿por qué no puede ser una niña normal? Y hay un video. Le vamos a poner play. ¿Van a ir al cine? Ah, yo también quiero ir. Ándale, ma, llévame al cine. ¡A mí también! No, porque no han terminado su tarea. Yo ya la terminé, ma, mira. Ay, hija, no seas soberbia. Seguro que tú haces la tarea perfecta solo para hacer sentir mal a tus hermanos y humillarlos. Sí, Bibi. ¿Qué no la puedes hacer un poco menos rápido o menos limpia? Ya sé. Tienes que aprender a ser humilde, hija. Ok, digamos, si ustedes han visto La Familia Peluche, todos los de la familia están usando esa tela que parece como de peluche, básicamente. Y todos son como bien malos, son como bien egoístas, son bien agresivos, ofenden a la gente. Y Bibi, que es la niña normal, por decir así, se viste con ropa normal y todo, ellos la tratan de anormal. Bibi, ¿por qué no puede ser una niña normal? Bueno, eso a mí me da risa y de eso estamos hablando. Esta semana, en el briefing, creo que fue el 22 o el 23 de esa semana, ahora en noviembre pusieron esto. Decían eso de aquí, que está en la pantalla, dice, pero bueno, una herencia jugosa no le cae mal a nadie. El cuarto mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre, pero en realidad ese no es el cuarto mandamiento, es el quinto mandamiento. Si lo cuentan bien, es el quinto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre, que es más o menos lo mismo que dice el artículo 727 del Código Civil. Pero el Código Civil lo dice más largo, más enredado, porque así es el derecho, ¿verdad? Entonces así dice el Código Civil cuando indica que alguien que actúe en perjuicio contra sus padres o dañen su reputación y dignidad pueden declararlo no aptos para heredar. O sea, que si según la ley los encuentran ustedes culpables de querer hacerle un daño, ya sea físico o dañar algo de sus padres, la imagen, su dignidad, esa herencia jugosa, como dice al comienzo ahí, ustedes no la pueden recibir. Sus padres pueden decir, no la van a recibir. ¿Pero por qué? Porque no lo honraron. Y de eso es lo que estamos hablando. Ese quinto mandamiento que está en Deuteronomio 20:12, que dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Wow. Entonces nos podemos hacer las preguntas de ¿por qué debemos honrar a nuestros padres? Ahí lo vemos en ese verso que dice honralos, pero ¿por qué? ¿Debo siempre honrar a mi padre y a mi madre? ¿Cómo se puede honrar a padre y a madre? ¿Será que solo obedeciéndolo, haciendo todo lo que me mandan a hacer es que lo voy a honrar? ¿Y por qué nos hacemos esas preguntas de por qué y por qué y por qué? Es porque hay padres y madres que no apoyan a su hijo a que los honre. Hay padres que con su actitud, con su carácter, con su manera de ser, en vez de ayudar al hijo a ser un buen hijo y un hijo que honra a sus padres, como que lo estorban más bien. Cuesta poner en práctica ese mandamiento de honrar padre y madre cuando el padre y la madre no están siendo de apoyo, no están siendo esa guía que el hijo y la hija necesitan. Bueno, les voy a contar una historia de un líder de jóvenes en Honduras. Él se llama Julio. Él iba a la iglesia desde joven
pero creo que su familia no, digamos, creo que él era el único de su familia que iba a la iglesia. El padre no le daba dinero para el transporte para ir a la iglesia. Iba Julio, le pedía dinero para el transporte de su papá, le decía, papá, necesito ir a la iglesia, y el padre le decía, no, no vaya, si quiere ir, se va caminando, pero yo no te voy a ayudar para que vayas a la iglesia. Pero bueno, podía ir Julio a donde el papá, y eso él me lo contó así, que iba Julio donde el papá y le decía, papá, dame dinero para ir a la discoteca, para ir a bailar, a beber con mis amigos, lo que sea, y el papá rapidito le soltaba los cheles. Entonces el papá no estaba siendo de apoyo para su hijo, más bien lo estaba guiando por un mal camino. De nuevo, ese verso en Isaías 5:20 que dice, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay padres que están confundidos de lo que es bueno, de lo que es malo. Hay padres que llevan a sus hijos por un mal camino aún sin saberlo, porque piensan, hey, así yo me crié, así voy a criar a mi hijo también. Piensan que es la manera de hacerlo. O hay padres que simplemente le dan un consejo malo. No es un mal consejo, me equivoqué en el consejo, no, que le dan consejos que son malos. Hay padres que son de iglesias también, que han hecho esas cosas. Hay padres dentro de esta misma iglesia que yo sé que le han dado consejos erróneos, consejos malos a sus hijos. Y yo sé padres que están actualmente aquí, ahora sentados, no queden viendo a los lados a ver quién es, de quién está hablando Samuel. No, que no han hecho su trabajo en criar bien a sus hijos. No le han dado buenos consejos a sus hijos. Le han dado consejos erróneos. Le han celebrado pecado. Le han celebrado cosas que el hijo no tenía que haber hecho en primer lugar. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de algo que sucedió aquí mismo en esa iglesia hace como 2 o 3 años. Hay 2 niños. Un niño le está pegando al otro. Entonces el niño que está recibiendo los golpes se va donde su madre y le va a poner la queja a su mamá. Mamá, me está pegando este niño. ¿Qué es lo que le dice la mamá? No se deje, péguele de vuelta. ¿Creen que ese es el consejo correcto que le tenía que dar la mamá al hijo? Una mamá cristiana dentro de la iglesia le está dando ese consejo a su hijo cristiano dentro de la iglesia, que le pegue a otro hijo, a otro niño. Esa mamá le está dando consejos que son literalmente, son completamente antibíblicos. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Si te pegan en una mejilla, pon la otra. O guarda la paz en lo que sea posible para ti. Guarda la paz con todos. Esa mamá le está dando un consejo completamente antibíblico al niño. Entonces, este niño está tratando de hacer un bien, que va donde la mamá, le da la queja, pero la mamá lo lleva a hacer el mal, le dice que haga mal. De nuevo ese verso, Isaías 5:20 dice, hay de los que llaman malo bueno y lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tanto padres como hijos pueden llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, como hijos tenemos que aprender a honrar a nuestros padres. Y sí, hay razones por las cuales debemos honrar a nuestros padres. Y vamos a hablar de esas razones primero y después vamos a ver cómo podemos aprender, qué es lo que tenemos que hacer para honrar a nuestros padres. Ahora, la razón número 1 de por qué debemos honrar a nuestros padres es porque honrar a nuestros padres, porque representa nuestra relación con Dios. Primera de Juan 3:1 dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llamó hijos de Dios. Y lo somos hijos de Dios. El mundo no nos conoce,
precisamente porque no lo conoció a Él. Efesios 1:5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos, antes de la creación del mundo, adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Cristo. A través de Cristo es que nos acercamos a Dios y a través de Cristo es que Dios se acercó a nosotros, primeramente. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Nuestra relación aquí de nosotros, de hijos con papá y con mamá, es una imagen terrenal de nuestra relación con Dios. Es una imagen de lo que representa a nosotros como hijos ante Dios. Nosotros somos hijos ante nuestros padres y somos hijos ante Dios. Y solamente podemos llegar a ser hijos de Dios si hemos recibido, si hemos confiado y hemos recibido de que Cristo es el único Salvador, el que quita toda mancha, el que quita todo pecado. Y solo así es que podemos ser hijos de Dios, como dice en Juan 1:12, que está así. Pero a todos los que creyeron en Él, o sea, en Jesús, y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ok, están viendo ahí, solo los que creyeron, a todos los que creyeron y lo recibieron, tienen ese derecho de ser hijos de Dios. Si no has recibido a Jesucristo, si no le has dicho a Dios, perdón por mis pecados, recibo el perdón, recibo ese sacrificio en la cruz como pago por mis pecados. Si no has aceptado a Jesucristo, si solo crees en Él, pero no lo has recibido en tu corazón, no eres hijo de Dios. Tienes que recibirlo en tu corazón, tienes que decirle, Jesús, ven a vivir en mi vida. Y eso lo puedes hacer hoy, no tienes que esperar para mañana, lo puedes hacer hoy, ahora mismo, lo puedes hacer hoy más tarde. Pero si tú estás haciendo un montón de buenas obras, las estás haciendo de puro gusto, porque esas buenas obras no son como tú siendo hijo de Dios, porque todavía no eres hijo de Dios. Esas buenas obras es como ayudar a cualquier vecino. Le cae bien, excelente, pero no sos hijo de Dios. Hasta que confíes y creas y recibas a Jesucristo en tu corazón, es que eres hecho hijo de Dios. Entonces, si tu deseo como hija o hijo de Dios es honrarlo, tienes que primeramente recibir y creer a Jesucristo. Y también, obviamente, tienes que honrar a tus padres. ¿Por qué? Esta es la razón número 2. Porque eso agrada a Dios. Simple y sencillo, no hay que buscarle más ciencia a eso, porque agrada a Dios con tu comportamiento. Cuando honras a tus padres, honras a Dios. Y Él está muy feliz con eso. En Colosenses 3:20 dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. No puedes agradar a Dios sin honrar y sin obedecer a tus padres. No puedes. Estas dos cosas, de honrar a Dios y de honrar a nuestros padres, está ligado, eso va junto. No puedes ser un buen hijo de Dios siendo un mal hijo hacia tus padres. Es imposible. No puedes hacer eso. En Efesios 6:1 dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Hijos, obedezcan a sus padres, ¿por qué? Porque ustedes primeramente pertenecen a Dios. Si has aceptado a Jesucristo en tu corazón, tú perteneces a Dios. Eres parte de la familia de Dios. Y por esa razón, Dios quiere que seas un buen hijo de Él, de Dios, siendo un buen hijo hacia tus padres. No puedes hacer una cosa dejando hacer la otra. No puedes ser un buen hijo de Dios siendo un mal hijo hacia tus padres. Es imposible. Razón número 3 de por qué debemos honrar a nuestros padres. Porque es el ejemplo que Jesús nos ha dado. Es el mejor ejemplo que tenemos. Que dice así, en Filipenses 2, capítulo 2, verso 5 hasta el 8, dice, verso 5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea, Jesús, la actitud de Jesús fue tal cosa que Él, siendo Dios, siendo hijo de Dios, estando con Dios en el cielo, no fue algo que Él vio como que, hey, yo aquí me voy a quedar, sino que voy a tomar el paso y voy a obedecer a mi Padre, voy a ir al mundo. Y dice el verso 7,
Por el contrario, Jesús se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, ya cuando nace Jesús, ya cuando es un hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesús, este verso no nos está diciendo, bueno, más o menos sí, pero que seamos obedientes a nuestros padres hasta la muerte, básicamente. Igual como fue Jesús, pues, el hecho de que Jesús vino a sufrir por nuestros pecados cuando no quería, hasta cierto punto Jesús no quería, digamos, cuando está Jesús en el jardín, que digamos, recordamos que Jesús estaba sudando sangre por los nervios y todo eso, estaba sudando sangre, que le dice, Padre, que esta copa pase de mí, pero hágase tu voluntad. Eso fue lo que le dijo Jesús a Dios, porque sabía que venía un gran sufrimiento, y si Dios, yo no quiero ese sufrimiento, pero hágase tu voluntad. Entonces, todo eso es fácil cuando tenemos padres buenos. Entonces, recordemos, padres, pues, busquemos no enojar a nuestros hijos. Digamos, hay un verso ahí, creo que está en ¿cuál es? Efesios 6.2. Acabamos de leer Efesios 6.1, que dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Y en el Efesios 6.2 dice, hijos, no hagan enojar a sus padres. Entonces, no es que es un va y ven, digamos, los hijos tienen que obedecer a sus padres en todo, menos cuando los padres le dicen que haga algo malo, obviamente no. Pero, padres, busquemos también ayudarle a nuestros hijos a que nos honren, pues, a que los honren a ustedes. Entonces, ¿cómo honrar a nuestros padres? Ya hablamos de 3 razones por las cuales debemos honrar a nuestros padres, y todo tiene que ver con Dios. Recordemos, pongamos Efesios 6.1 otra vez. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Y ahí nos vamos a quedar. Porque ustedes pertenecen al Señor. Primeramente, honran a sus padres, obedecen a sus padres porque son hijos de Dios. Esa es la razón. No es porque sus padres son sus padres, no. Porque son hijos de Dios, ustedes tienen que hacer eso. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Termina el verso. Entonces, ¿cómo honrar a nuestros padres? Número 1, arráigate de Dios. Arráiguense, echen raíces en Dios. Ahí vamos a ver un poco más de eso, pero echen raíces en Dios. Arráiguense de Dios. Colosenses 2, versos 6 y 7 dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Y el verso 7 dice, arráiguense profundamente en Él. ¿En quién? En Jesús, en Dios. Y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Entonces hemos recibido a Jesucristo, hemos recibido a Dios, como dice el verso 6. Ahora deben seguir sus pasos. ¿Cómo van a seguir sus pasos? Si no saben cuáles son los pasos a seguir, arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Si ven esa foto del árbol, el árbol todavía está parado, le falta todo ese montón de tierra aquí, pero el árbol todavía está parado. ¿Por qué? Porque tiene raíces por todas, son raíces profundas, como dice en el verso 7. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen, conozcan, edúquense en Él, edúquense en Dios. Edifiquen toda la vida en Él, hagan una fortaleza en Dios. Digamos, está el otro verso que dice, hagan una casa sobre la piedra y no sobre la arena. Es básicamente lo mismo, hagan una piedra en Cristo Jesús, en Dios, ya que conocen a Dios, ya recibieron a Jesús. Edifiquen toda la vida en Él. Entonces, hasta entonces, si no edifican su vida, si no se arraigan profundamente en Dios, no van a tener la fe que ustedes necesitan para que se les fortalecerá en la verdad. Hasta que nosotros nos arraigamos, hasta que nosotros edificamos nuestra fe en Dios, se nos fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Razón número 2, o mejor dicho, otra forma en que podemos honrar a nuestros padres
es que tienes que honrar a tus padres como Dios quiere que los honres, no como tus padres quieren ser honrados. Entonces padres algunas veces dicen, no, pero yo quiero que me honren de esa... No, pero ¿qué es lo que dice la Biblia de cómo te tienen que honrar tus hijos? Hijos honran a sus padres como Dios manda, no como sus padres les mandan que los honren. ¿Por qué? Porque ya hemos leído Isaías 5:20, que hay padres que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, puede ser tal vez que los padres no conocen muy bien o simplemente están confundidos. Satanás les ha confundido la mente con lo que es bueno y con lo que es malo. Entonces vamos a leer Isaías 5:20. Hay de los que llaman a lo bueno, a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen la luz, que tienen tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, este punto tal vez a los padres que está aquí como que, uy, pero ¿qué pasó? Si tu hijo te está honrando de la manera correcta, como él debe honrar a Dios, tú vas a salir honrado. Si ustedes hijos están honrando de la manera correcta, como de verdad merece ser honrado Dios, ustedes van a honrar a sus padres. Número 3, ¿cómo podemos honrar a Dios? Siendo luz en los hogares. Siendo luz en sus hogares. Hay un dicho, no sé si aquí lo dicen también, pero en Honduras lo dicen, que es candil de la calle y oscuridad en la casa. Y sí, eso sucede y tengo una historia de unos amigos en Honduras. No voy a decir los nombres, pero bueno, este padre de estos amigos míos acusaba a sus hijos de eso mismo, de que eran candil en la calle, pero en la casa era una oscuridad, era un pez en la casa. Entonces, vamos a hacer una lista, o vamos a analizar un poco de las cosas. El padre no era un padre tranquilo, llevadero, era un padre fuerte, de un temperamento fuerte. No era fácil ese señor, no es fácil ese señor. Pero ellos, por su lado, iban a la iglesia, participaban. Si les decían que tenían que ir todos los días a la iglesia, iban todos los días a la iglesia. Si alguien de la iglesia le pedía ayuda, ayudaban a esa gente de la iglesia. Pero al parecer, ¿qué pasaba? Llegaban a sus casas y no hacían con el mismo entusiasmo o no hacían con la misma excelencia lo que sus padres les mandaban a hacer. Entonces, tal vez eran buenos muchachos en la iglesia, pero en la casa no representaban a Dios. Entonces hay que representar a Dios cuando estemos en nuestras casas, representar a Dios ante nuestros padres. 1 Corintios 7:16. Este verso es para los esposos y las esposas, pero vamos a leer un poco. Dice, ¿acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? Y ustedes, esposos, ¿no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Vamos a dejar ese verso ahí, pero le vamos a cambiar un poco las palabras. En vez de esposos o esposas, que diga hijos. Entonces, hijos, ¿acaso no se dan cuenta de que sus padres podrían ser salvos a causa de ustedes? Lo podemos tomar de esa manera también. Dios nos manda a hacer luz, nos manda a hacer que brillemos con la luz que Él tiene, brillar en nuestros hogares. Entonces nosotros como hijos tenemos una obligación de llevar esa luz que conocemos a nuestras casas. Y por eso tengo un reto aquí, que el reto es, son unos versos también, Efesios 5, 7 al 10, que habla sobre la luz. Dice, no tengan ustedes pues ninguna parte con ellos, o sea, con los incrédulos, con los que cometen una lista de pecados. Ahí menciona varios pecados. No tengan ustedes pues ninguna parte con ellos. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz. No es que antes estábamos en la luz, no, ahora que hemos aceptado a Jesús, vivimos en la luz. Por estar unidos a Cristo, a Jesús, al Señor, vivimos en la luz. Pórtense
como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. El verso 10 dice, examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. Examinen en su corazón, examinen en la Biblia qué es lo que agrada al Señor. Porque si estamos agradando al Señor, vamos a poder agradar a nuestros padres. Si no sabes, si no estás seguro de cómo agradar a Dios, tienes que buscar en la Biblia. Lee la Biblia. Tenemos el calendario de lectura que está en el boletín. Únete a un grupo de crecimiento en la iglesia. Busca un plan en la Biblia, en la aplicación de la Biblia, que es una aplicación gratis. La pueden bajar sus Biblias en español, la pueden leer en inglés si quieren, la pueden leer en francés como quieran, pero la pueden tener en su mano. Tomen su tiempo libre. Se levantaron o están esperando en el supermercado que la fila está larga, lean la Biblia, aprendan, examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. Busquen y busquen y busquen cómo agradar a Dios, porque así, cuando estás agradando a Dios, vas a poder agradar a tus padres. Y también, padres, busquen en la Biblia cómo ser un mejor padre. No sean el mismo padre de cómo fueron criados ustedes. Ustedes ya son diferentes, como dice el verso 8. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz. Somos diferentes porque vivimos en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz. Y dice eso, pórtense como quienes pertenecen a la luz, porque puede haber gente que tal vez pertenecen a la luz, pero no se están comportando como gente que pertenece a la luz. Entonces ya viven en la luz, pórtense como esas personas que pertenecen a la luz. Sean buenos hijos, honren a sus padres, honren a sus madres. Y así van a honrar a Dios. Primeramente, si leen el boletín, si ven el boletín, todos esos puntos, el primer punto representa nuestra relación con Dios, porque agrada a Dios. El segundo punto, porque es el ejemplo de Jesucristo. El tercer punto, agárrense de Dios. Honren a sus padres como Dios quiere, y no como sus padres quieren. Sean luz en sus hogares. Honrar a nuestros padres tiene que ver mucho de nuestra conexión con Dios, de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre. Dios quiere que estemos cerca de Él. De nuevo, si no han aceptado a Jesucristo, si ustedes están aquí y no han puesto su fe en Jesucristo para salvación, lo pueden hacer esta noche. Lo pueden hacer esta noche. Y solo cuando ustedes ponen su fe en Jesucristo es que son hijos de Dios. Y voy a orar. Quiero orar porque de verdad, como dice ese último verso, que podamos examinar siempre qué es lo que agrada a Dios. Porque algunas veces nos confundimos de cosas que dice la gente. No, que en la Biblia dice tal y tal cosa, pero búscalo si de verdad en la Biblia dice eso que te están diciendo. Busca cómo honrar a tus padres, busca cómo ser un buen hermano, cómo ser un buen padre, cómo ser un buen hijo, lo que sea. Lo puedes encontrar en la Biblia. Oremos. Gracias, Dios, por esta noche. Gracias, Dios, por tu gracia y tu misericordia, Dios, en que, como leímos, Dios, de que tú bajaste desde el cielo, Dios, no viste el ser como Dios, como algo a que aferrarte, Dios, sino que bajaste desde el cielo, Dios, para traernos salvación, para hacer el sacrificio perfecto, Dios, para que nosotros pudiéramos entrar al cielo. Tú trajiste perdón a nuestros pecados, Dios. Así que, Dios, te pedimos que podamos ser diligentes en cómo buscamos en la Biblia, Dios, cómo ser mejores padres, cómo ser mejores hijos. También, Dios, te pedimos que podamos ser sabios, Dios, que podamos tener un poco de sabiduría cuando escuchamos en la calle, Dios, que la Biblia dice esto, la Biblia dice el otro, Dios, sino que sabio para distinguir qué es verdad, qué es mentira, Dios. No queremos decir que la luz es oscuridad y que la oscuridad es luz, Dios. No queremos tener lo amargo por dulce y lo dulce como amargo, Dios, que hemos estado escuchando estas últimas 4 semanas, Dios. Te pedimos, Dios, que abras nuestra mente, Dios, que podamos ser sabios, abre nuestros corazones, abre nuestros ojos para
poder ver entre lo bueno y lo malo, Dios, no como la gente lo ve, sino como tú lo ves. Así que Dios, guárdanos el resto de esta noche, Dios. Bendícela. En el nombre de Jesús. Amén.